Hubo un día en que me rompí por dentro por completo, y no fue por el cáncer. Fue por intentar obedecer una regla que no está escrita en ningún protocolo de tratamiento médico, pero que todos los que hemos pasado por el cáncer conocemos muy bien, y pesa más que una quimioterapia. La regla es esta: el paciente tiene que ser positivo, el familiar tiene que ser fuerte, y el que sobrevive tiene que estar eternamente feliz. Y esa regla es el verdadero problema. En los próximos minutos voy a mostrarte por qué está mal desde la raíz y cómo hacer para salir de esa trampa. Ahora, para que todo esto tenga sentido y no se quede solo en palabras bonitas, necesito presentarme, porque lo que te voy a contar no lo leí en un libro. Soy Marianela, psicóloga y también sobreviviente de cáncer. Trabajo con pacientes hace más de 20 años, pero lo que voy a compartir contigo hoy lo aprendí en mi propia piel. Y para entender por qué esa regla está mal, tengo que llevarte a ese puente conmigo. Era un día de esos de sol engañoso, de esos que iluminan todo por fuera y no calientan nada por dentro. Iba camino a hacerme los análisis de sangre, los que se hacen antes de cada ciclo de quimioterapia. Quien me viera por fuera, caminando por el puente, pensaría que todo estaba normal, pero por dentro todo era un campo de batalla. En mi cabeza había dos voces. Una era el miedo más profundo. No tienes solución, no vas a salir de esta, esto es demasiado para ti. Y luego la otra: no pienses así, tienes que ser positiva, respira hondo, mira el sol. Y yo en el medio de esas dos voces, agotada de tener que tomar un bando, agotada de pelear. Seguí caminando. Y entonces volvió la primera voz, pero no fue como un susurro, fue como un golpe seco. Me vas a hablar del sol, y a mí qué me importa el sol. A lo mejor ni vives para verlo. Y yo ahí casi sin aire, intentando hacer lo de siempre, buscar un pensamiento bueno, una frase que me salvara. No pude. Me paré ahí, justo en el medio del puente, y empecé a llorar. Era un llanto sin control, un llanto de derrota. Había perdido la pelea. Y ahora viene lo importante, porque lo que pasó después en ese puente cambió mi forma de ver el miedo para siempre. Mira, voy a hacer una cosa. Voy a dejar en pausa la historia del puente, no porque quiera mantenerte en vilo, no es un truco. Es porque si te lo cuento ahora, tu cerebro va a archivarlo como una anécdota de Marianela y no te va a servir. Para que de verdad esto te funcione a ti en tu puente, necesitas entender primero una trampa que nos pone el cerebro, la trampa del oso. Luego volvemos. ¿Hacemos eso? Vamos allá. Lo que pasó en el puente tiene un nombre: la trampa del oso blanco. Voy a pedirte algo. Durante los próximos segundos, no pienses en un oso blanco. No pienses en su cara, no pienses en su color, no pienses en su pelaje. ¿En qué estás pensando ahora? Probablemente sea en el oso blanco. Así funciona tu mente con el miedo al cáncer. Mientras más te dices que tienes que ser positivo, que tienes que ser fuerte y no puedes llorar, el miedo se vuelve tu único inquilino. Y esto no es una metáfora, es un fenómeno real. En 1987, el psicólogo Daniel Wegner y su equipo en la Universidad de Harvard demostraron exactamente esto en su laboratorio. Lo llamaron el efecto rebote. Intentar suprimir un pensamiento lo vuelve más fuerte, lo hace más presente. Ahora ya sabes por qué en el puente
Cuando intentaba callar el miedo se hacía más fuerte. Era el efecto rebote en acción. Pero hay una pieza más, porque entender el fenómeno no es suficiente. Hay que entender el mecanismo que está en su base. Y para eso tengo que contarte lo que yo hacía antes de que el cáncer me sentara en el banquillo. Durante mucho tiempo mi trabajo como psicóloga fue enseñarle a la gente a discutir con sus miedos. Era como ser la abogada defensora, pero dentro de tu propia cabeza. Cuando aparecía un pensamiento oscuro, yo le daba las herramientas para poner ese pensamiento contra las cuerdas, para interrogarlo, para demostrarle que estaba equivocado. Y eso funciona maravillosamente cuando el miedo miente. Si tú dices, todo va a salir mal y no tienes pruebas, ahí tú le ganas el juicio. Pero el cáncer me sentó en el banquillo, porque ahí el miedo no miente. El pensamiento que me atacó a mí en el puente no era una paranoia mía. Era, tengo miedo de que esto no salga bien. Y la probabilidad de que eso pasara era real. Real como el suelo que pisas. Y en ese caso, ponerse a discutir con el miedo es absurdo. Es como estar en un océano con ola de 3 metros golpeándote la cara y ponerte a discutir por la temperatura del agua. Ay, si está fría. No, no está fría, pero podría estar mejor. Y mientras tanto, te hundes y gastas todo el oxígeno en la discusión, en vez de usarlo para flotar. Tuve que aprender algo distinto. Y no era discutir con el miedo para que se fuera, porque eso era imposible. Era aprender a flotar con el agua helada, sentir la temperatura del agua, saber que el miedo está ahí y aún así tratar de mantener la cabeza fuera para poder respirar. Este esfuerzo constante por escapar de lo que se siente se llama evitación experiencial. Es tragar saliva y sonreír cuando lo que quieres es llorar. Es como mantener una pelota de playa debajo del agua. La puedes empujar con todas tus fuerzas, pero en cuanto te canses, la pelota sale disparada hacia arriba. Toda la energía que gastas en no sentir es la energía que necesitas para vivir, para estar presente, para tomar decisiones, para conectar con la gente que amas. Y esto no es una opinión, es uno de los hallazgos más sólidos de la psicología. La evitación experiencial está en la base de la ansiedad, de la depresión y del agotamiento que tantas veces acompañan al cáncer. Ahora sí, ahora que sabes lo del oso blanco, ahora que entiendes por qué luchar contra el miedo lo hace más grande. Vamos al puente. Estoy parada en el medio del puente, llorando sin control, sintiéndome derrotada. Y ahí hice algo que nunca había hecho antes. Dejé de pelear. Cerré los ojos y le hablé al miedo. Le dije, ya sé que estás ahí, que no te vas a ir. Está bien, puedes quedarte. Pero entiendo una cosa, el mando lo llevo yo. Y en ese momento entendí algo que ninguna terapia me había enseñado con tanta claridad. El dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Cuando abrí los ojos, el río estaba fluyendo, el miedo estaba ahí, pero ya no estábamos peleando. Por primera vez en muchos días pude respirar y seguí caminando, no porque el miedo se había ido, sino porque había aprendido a caminar con él al lado. Y ahí viene la pregunta que me estás haciendo en silencio. Marianela, ¿y si acepto el miedo, eso no es rendirme? ¿Eso no es tirar la toalla? Es lo contrario. Imagínate que tienes que cargar una piedra muy pesada cuesta arriba. Esa piedra es el diagnóstico. La positividad tóxica te dice, ¿la piedra no pesa?
Sonríe. Y tú ahí, fingiendo. La resignación te dice, ¿qué va? La piedra es muy pesada. Suéltala. Túmbate ahí. Pero hay una tercera opción, la aceptación. La aceptación te dice, la piedra pesa muchísimo. Y ahora que sabes exactamente cuánto pesa esa piedra, busca la mejor postura para cargarla y sigue caminando. Y aquí quiero que te quede absolutamente claro una cosa, porque igual dice Marianela, está bien, acepto el miedo, pero entonces ¿qué? ¿Me quedo ahí ya? No. Y escúchame bien, porque esta es la parte que le da sentido a todo lo demás. Después que lloras en el puente, después que peleas con las olas, después que aceptas que el miedo está ahí, te levantas, te secas la cara, respiras hondo y miras hacia adelante. No buscando un arcoíris, buscando por qué vale la pena seguir viviendo. Miras la cara de tu hijo, miras ese café por la mañana con tu pareja, con tu familia, miras ese proyecto que tantos deseos tenés de hacer. ¿Y por qué no miras la puesta de sol? Porque es demasiado bonita para perdérsela. Ese es el momento de la acción. Una vez que has dejado de gastar la energía en fingir que el miedo no está, esa energía te pertenece de nuevo y la usas para vivir tu vida como tú quieras, no como dicen que tienes que vivirla, no con sonrisas falsas, sino con el corazón en el pecho y la mirada firme. Y antes de seguir, quiero dejar algo bien claro, porque no quiero que me malinterpretes. No estoy diciendo que la positividad sea mala, no. Cultivar una actitud de esperanza, rodearte de personas que te sumen, tener momentos de gratitud y de luz, tiene beneficios reales. La ciencia los respalda. El problema no es la positividad, el problema es la regla, es la obligación, es el deberías. La positividad que es sana no se impone, se cultiva. Y para que pueda cultivarse, primero tienes que aceptar el miedo y la tristeza. Porque no se puede sembrar un jardín sobre una tierra que estás pisoteando para que parezca que está lisa. Primero aceptas que tienes piedras y después plantas. Esa es la diferencia. Ahora te toca a ti. Te voy a dar algo que puedes hacer en 20 segundos, sin moverte de donde estás. No necesitas nada. Pon una mano en el pecho. Siente el calor de tu mano. No para cambiar nada, para que sepas que estás aquí. Ahora con esta mano aquí, di lo que hay. Di, noto tristeza, noto la rabia, noto la culpa, noto la desesperación. Dilo sin juzgarlo, como quien mira por la ventana y ve la lluvia. Solo nombra. Y ahora viene la pregunta más importante. Con esa mano en el pecho todavía, pregúntate, ¿qué me importa tanto como para levantarme de esta silla? No es que tengo que hacer, es por qué o por quién me levanto. Quizás es tu hijo, quizás el deseo de verte bien un día más, quizás el demostrarte que puedes. Ese es tu motor y no la obligación de ser positivo. Eso que acabas de pensar. Has pasado del miedo al cuerpo, del cuerpo al nombre y del nombre a tu porqué. Eso es aceptación en acción, en 20 segundos. Empezamos hablando de una regla no escrita, que dice tienes que ser fuerte, tienes que ser positivo, no puedes llorar. Y hoy aquí la rompemos juntos. La nueva regla es esta. Permítete sentir lo que quieras sentir, sin pedir permiso. Y luego, con las manos vacías pero con el corazón lleno,
levántate y haz ese movimiento mínimo por lo que amas. Ha sido todo por hoy. Soy Marianela y esto es Psicología desde el Corazón. Un espacio donde la psicología no se esconde detrás de frases bonitas. Aquí hablamos de todo lo que nadie te cuenta sobre el tema. Si este video te ayudó a respirar un poquito más hondo, regálame un like, que eso le dice al algoritmo que este contenido honesto necesita ser más visto. Y si conoces a alguien que está atrapado en la trampa del ser positivo, compárteselo. A veces una persona necesita escuchar que no está sola para poder soltar la armadura. Dime en los comentarios dónde se te instaló el peso hoy. Si fue en los hombros, si fue en el pecho. Solo escribe el lugar o un color, sin explicación. En el próximo video hablaremos de cómo aprender a expresar lo que sientes. Suscríbete, activa la campanita para que no te lo pierdas. Un abrazo grande.